Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de trabajo número 1 de este coloquio sobre modelos educativos universitarios. Mi nombre es Annalise Heredia Espinosa y voy a estar moderando esta mesa de trabajo número 1 que tiene por nombre relacionado con el primer eje, que es reconfiguración de los modelos educativos universitarios. Esta mesa de trabajo está conformada por eh, por diferentes ponencias y para explicar de manera general cuál va a ser la dinámica de trabajo, vamos a escuchar cada una de las ponencias, se va a tomar nota de todas las preguntas que surjan de cada una de ellas y al final de la mesa se va a abrir un espacio para poder realizar las preguntas a cada uno de los ponentes. Entonces, para iniciar, vamos con el primer trabajo de esta mesa, que lleva por título Una propuesta de estancias híbrido-duales en la licenciatura de Contaduría y Finanzas del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. En este trabajo participan Mario Durán Bustamante, Edgar Alejandro Buendía Rice, Ismene Itaí y Bras Ruiz. Y para presentar tenemos con nosotros a Mario Durán Bustamante. Doctora Anaís, ya me conecté. ¿Ya se leyeron las semblanzas de ellos, el doctor Mario? No, justamente estaba por iniciar, pero si usted gusta, doctora, Que léelas. sí, gracias, maestra, y le agradezco mucho el apoyo. Ahorita nos vamos a estar coordinando la doctora Anaís y yo porque tengo problemas de conexión, de cual le agradezco mucho su intervención. En este caso, el doctor Mario Durán Bustamante es docente de tiempo completo de la licenciatura en Contaduría y Finanzas del Instituto Superior de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Es ingeniero en matemáticas, maestro y doctor en ciencias económicas, con especialidad en finanzas por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas nacionales e internacionales y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. El maestro Edgar Alejandro Buendía Rice es docente de tiempo completo de la licenciatura en Contaduría y Finanzas del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Es licenciado en Economía, maestro y candidato a doctor en Ciencias Económicas por la UAM y cuenta con varios cursos de actualización docente, como también ha publicado artículos de investigación en revistas arbitradas nacionales. Y por último, Ismene Itaí Bras Ruiz es directora de Asuntos Académicos del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Es doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es maestra y licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, maestra Nali. Doctora Nali, perdón. Pues bueno, ¿puedo empezar? Así es, que empiece, doctor, por favor, Mario. Muchas gracias. Les voy a compartir pantalla con la presentación. Muy bien. Pues bueno, ya se mencionó justamente el título de una propuesta de estancias duales en la licenciatura de Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos. Bueno, aquí justamente la motivación tiene un poco que ver con el perfil de egreso, ¿no? Sobre todo que los estudiantes puedan colocarse rápidamente cuando egresen y también pues la situación justamente de que no solo sea la cuestión del trabajo, ¿no? Sino que realmente ellos puedan aplicar el conocimiento a la realidad que nosotros vivimos. Más adelante vamos a mencionar un poco la situación de México y de América Latina en el contexto de la producción y cómo pues todo esto está ligado también a la parte de la educación. Y bueno, igual vamos a ir mencionando un poco de los detalles conforme vayamos avanzando en el artículo. Bueno, una de las situaciones que nosotros pudimos identificar justamente fue la baja productividad de México y América Latina, ¿no? La productividad prácticamente es la producción de la economía. Entonces, como ustedes bien saben, la producción de las economías a nivel mundial están relacionadas sobre todo con la tecnología y la tecnología pues es el resultado de poner en práctica el conocimiento que nosotros pues desarrollamos en las diversas licenciaturas, ¿no?
Entonces, bueno, aquí justamente nosotros vamos a tener información de algunos países de América Latina desde 1990, donde nosotros vamos a estar analizando justamente pues esta parte de la productividad por medio de la variable producción, y además nosotros vamos a agregar otras economías aparte de América Latina para observar el comparativo, como el caso de Estados Unidos y China, que bueno, como bien saben, son dos grandes países que tienen una amplia producción y también tienen un desarrollo tecnológico avanzado, ¿no? En diferentes áreas de la economía. Bueno, de hecho, la motivación de esta parte viene de un artículo de Tedesco de 1981 de la CEPAL. Él justamente va a mencionar esta parte que les acabo de comentar, que bueno, desde esos años él se daba cuenta que México y América Latina, pues realmente tenían un problema en la transmisión del aprendizaje. Realmente el aprendizaje no era como muy adecuado, y bueno, justamente pues esta parte también está, como les comento, ligado al progreso económico y social de la región de América Latina y de México, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos comprobar esto que nos menciona Tedesco? De hecho, bueno, se construyó un gráfico con la variable de productividad que nosotros podemos encontrar en el Banco Mundial, y justamente se tomó varios países de América Latina como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia y México. Y además, perdón, China es de otra región. Además se tomaron dos países desarrollados hoy en día importantes, que es Estados Unidos y China, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos la producción de los países en moneda internacional, o sea, en dólares, y nosotros podemos ver el histórico de la producción desde 1990 hasta el 2021, que es cuando tiene datos el Banco Mundial, ¿no? No se ha actualizado las cifras desde el 2021. Muy bien, entonces si ustedes se dan cuenta, el gráfico es bastante interesante porque nosotros observamos justamente que Estados Unidos y China tienen un crecimiento bastante elevado, que son las líneas que podemos observar más grandes en color azul y rojo. Y sin embargo, toda América Latina tiene una producción muy baja, que son prácticamente las líneas de demás colores que nosotros observamos aquí en la parte de abajo, que son prácticamente planas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra producción es muy baja, ¿no? Y justamente es baja porque nosotros no tenemos como tanto progreso tecnológico, y al final de cuentas, ¿no? Como les comento, la idea del progreso tecnológico está ligado a que justamente pues hay desarrollo de patentes, hay inversión, pero todo esto está como sustentado en la educación, ¿no? O sea, realmente la educación es lo que va a sustentar pues el progreso de la tecnología, ¿no? Prácticamente, digamos, lo que podemos observar en el gráfico es que desde los 90 nuestro sistema educativo, digamos, no ha sido el adecuado porque no se ha podido traducir a, pues a la realidad, ¿no? O sea, a tener mayor innovación y mayor producción en general, ¿no? Bueno, este sería como un motivante principal. Y bueno, nosotros, digamos, en la licenciatura de Contaduría y Finanzas y en general en el Instituto Rosario Castellanos, que tenemos 4 años aproximadamente de existir, nosotros tenemos un modelo de justamente de aprendizaje pedagógico en el cual nosotros trabajamos en el semestre por medio de problemas prototípicos, ¿no? Los problemas prototípicos lo que nos van a ayudar a nosotros justamente es a poder traducir, digamos, el conocimiento que vemos en el aula a proyectos o casos de estudio, sobre todo enfocados a la realidad que se vive en la Ciudad de México. Estos problemas prototípicos son un primer acercamiento de los estudiantes a la realidad, en el cual pues van a trabajar sobre problemas que ellos mismos pues perciben en la ciudad en el día a día, ¿no? Es una forma de aterrizar, digamos, los conocimientos a resolver problemáticas de la realidad. Y bueno, digamos que es un primer como paso para tratar de alcanzar la dualidad en el sistema que nosotros manejamos. Pero bueno, de hecho, ya para alcanzar la dualidad, realmente lo que nosotros pues vamos a requerir van a ser como algunos pasos que voy a mencionar ahorita. Y bueno, la primera etapa que nosotros vamos a identificar es justamente que los alumnos pues tengan un conocimiento esencial de las asignaturas, que es un conocimiento nuclear, donde aborden los contenidos principales de la asignatura. Ya en un segundo paso, pues lo que se busca es que ellos traten de aplicar justamente pues este conocimiento de la realidad que ellos viven, que es el trabajar en estos proyectos o problemas prototípicos de la realidad, ¿no? Ya en un tercer paso sería justamente tratar de desarrollar las estancias duales,
para poder ahora sí que pues aplicar el conocimiento ya en el mercado laboral. De hecho, aquí se desarrolló un diagrama bastante interesante donde nosotros pues mencionamos que primero está la parte del conocimiento nuclear, después el desarrollo de problemas prototípicos, que es como una introducción a la realidad, o sea, podría ser como un tipo de simulador, y ya después, pues ahora sí que trabajar en problemáticas reales en una empresa, ¿no? Que es donde se alcanza pues la dualidad del modelo. Aquí, esto lo ponemos como un ciclo porque, bueno, en la investigación que se menciona en extenso, hacemos un poco referencia a Adam Smith. Adam Smith nos mencionaba justamente que, bueno, de hecho, la práctica propia, que él lo menciona con un ejemplo de una fábrica de alfileres, hace que las personas, incluso en un trabajo, se hagan tan especialistas que en algún punto ellos mismos pueden aportar a mejorar, no sé, una maquinaria o el mismo conocimiento o el mismo procedimiento, después de tantos años de estar trabajando en algo, nosotros mismos como que podemos generar nuevas ideas y hacer que, digamos, el procedimiento mejore, ¿no? A lo mejor el ejemplo que nosotros podemos poner aquí en vivo para tratar de entender más este proceso es con los aparatos electrónicos. No sé si ustedes se han dado cuenta que los aparatos electrónicos antiguamente, como las televisiones, eran muy, muy grandes y conforme las personas que trabajaban en estas áreas de electrónica se fueron haciendo más diestros, fueron perfeccionando poco a poco los componentes electrónicos y hoy en día se han reducido de tamaño, ¿no? Entonces, lo que está pasando justamente aquí es el círculo, ¿no? O sea, nosotros estamos trabajando en problemáticas reales durante mucho tiempo por medio de la experiencia, como nos menciona Adam Smith, pero bueno, al ser nosotros expertos en algún punto, nosotros mismos abonamos al conocimiento y a la misma ciencia, ¿no? Como les comento, el ejemplo quizás más claro sería de los productos, sobre todo tecnológicos, ¿no? Que están constantemente cambiando de tecnología porque pues está desarrollando, digamos, con la misma práctica el desarrollo con nuevo conocimiento y nueva tecnología. Aquí digamos que esto es justamente la realidad que viven los estudiantes y bueno, lo que se busca es que cuando ellos estén en las estancias duales, estas estancias pueda darse un seguimiento por parte de un docente del instituto, pero también por medio de un asesor externo que les va a ayudar a, pues, a poner en práctica los conocimientos ya de manera real en el mercado laboral. Bueno, aquí digamos, en esta parte abordamos un poco la historia de la formación dual y la formación dual en México. En general, digamos que esta parte, pues ya no es nueva, no es de nosotros, se tomó justamente de países como Alemania que ya han implementado este tipo de sistemas en su educación y se dieron cuenta que eran bastante redituables. Y después nosotros justamente nos vamos a dar cuenta que pues algunos de los beneficios de las estancias duales es que van a generar esta sinergia entre empresas y universidades, experiencia laboral, que es justamente lo que se busca previo al egreso. También obviamente va a mejorar las cuestiones de empleabilidad cuando los estudiantes egresen porque ya van a tener experiencia profesional y también pues justamente va a permitir que los empleados pues estén mayormente capacitados y sean más adaptables a pues ahora sí que a los cambios tecnológicos. Obviamente en México, pues esta parte se implementó en los inicios en el sistema de bachillerato, en la preparatoria, pero bueno, ya es hoy en día una alternativa, digamos, que se está pues atendiendo en diferentes universidades, no solamente digamos que se quedó en la parte, digamos, del nivel medio superior, sino que ya se está implementando en el nivel superior, ¿no? Y bueno, aquí en el artículo se desarrolla justamente esta parte con mayor detalle. Me voy a pasar un poco rápido para que dé tiempo. Y bueno, como les comento, ¿no? En sus inicios, digamos, desarrolló en el CONALEP, pero bueno, hoy en día ya muchas universidades están tratando de seguir este modelo, ¿no? Sobre todo las universidades que están más relacionadas, o bueno, las carreras que están más relacionadas con la parte tecnológica, como podemos pensar en las ingenierías, pero en general, digamos que también nosotros podemos pensar que, pues bueno, este beneficio no solo se debe de traducir a las ingenierías, sino que en todas las carreras, ¿no? Se puede aplicar este tipo de metodología. Pues bien, como les comento, el mismo instituto tiene, bueno, estas tres grandes etapas, que es trabajar con los contenidos nucleares, donde los estudiantes a lo largo de su formación van a aprender los conocimientos primordiales de la licenciatura. Después va a estar, conforme se van desarrollando las asignaturas, el trabajo con problemas prototípicos, donde ellos van a, de algún modo, a tratar de aplicar su conocimiento esencial o nuclear a problemas de la realidad que ellos viven, de manera, digamos, un poco quizás
vista como un previo al egreso, y ya justamente lo que se propone es que ellos trabajen las estancias duales en el último año y medio de la licenciatura, donde pues ellos ya pueden trabajar problemas específicos del mercado laboral y pues enfrentarse a todas estas situaciones y complejas que ya pues implican, ¿no? Trabajar en la realidad, y que justamente pues es el cambio, ¿no? Que se da cuando nosotros salimos a trabajar al mercado laboral. Pues bueno, nosotros vamos a implementar las estancias duales, como les comento, en el último año y medio de la licenciatura. En general, nuestro modelo desde inicio es un modelo híbrido, entonces nosotros tenemos, digamos, actividades tanto de manera presencial como de manera virtual. A raíz de la pandemia, nosotros dividimos nuestras asignaturas presenciales en dos versiones. Bueno, no en dos versiones, partimos justamente las clases de lunes a miércoles y de jueves a sábado, por la cuestión de que no, digamos, no se juntaran tantas personas en la universidad. Pero bueno, nosotros trabajamos tanto con horas presenciales como con horas a distancia, ¿no? Entonces, como les comento, hubo esta partición de los estudiantes por cuestiones, ahora sí que de la pandemia, y continuamos con ese modelo. Entonces, nosotros podemos implementar las estancias bajo estos supuestos. Obviamente, para que nosotros implementemos las estancias, lo que buscamos es que haya una conexión tanto con los docentes del instituto como con los asesores que vayan a tener los estudiantes pues ahora sí que en su puesto de estancia laboral. Entonces, con tal motivo, nosotros estamos proponiendo un formato para que justamente se le pueda dar seguimiento a los estudiantes. No solo, digamos, es mandar a los estudiantes y que pues hagan un tipo como de práctica, sino que realmente se les pueda dar seguimiento, ¿no? Y el seguimiento es que pues la persona a la mejor que le está apoyando en el aspecto, o su tutor en la estancia dual o laboral, pues seguramente no va a notar algunas observaciones o sugerencias que puede ver en el estudiante semana a semana o conforme se va desarrollando el proyecto. Y bueno, obviamente a lo mejor dentro de la empresa pues no van a tener el tiempo para capacitarlos digamos, de manera tan específica. No puede ser que sí le digan al estudiante, oye, pues tienes que leer tal documento, te falta trabajar en tal sección, pero realmente, digamos, quien va a hacer ese trabajo de quizás de revisar conocimientos que se observe que el estudiante requiere, pues va a ser el docente del Instituto Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, aquí digamos que el docente va a checar la retroalimentación del asesor de la estancia dual, y de este modo el estudiante pues va a poder, pues de algún modo compensar o tratar de tomar alguna asesoría con el docente para tratar de pues completar alguna habilidad que haya notado su asesor de la estancia dual que requiere, ¿no? Entonces esa es la idea, digamos, como del formato, que haya una comunicación constante, tanto con la empresa como con el instituto, y que el estudiante pueda aprovechar como ambas situaciones. Bien, ¿cómo nosotros vamos a ubicar las estancias duales en nuestra malla curricular? Bueno, nosotros estamos esperando justamente implementar la malla, bueno, las estancias duales. Pudiera ser en el último año y medio, 2 años. De hecho, en el artículo lo estamos poniendo como en los 2 años, pero parece ser que en la práctica, ya cuando vayamos a actualizar los planes y programas de estudio, los vamos a implementar en el último año y medio. Nosotros, bueno, si se dan cuenta, aquí puse la malla curricular bueno, de los diferentes semestres, donde podemos observar el quinto, el sexto semestre, el séptimo y el octavo, ¿no? Con las diferentes asignaturas que nosotros tenemos en la carrera de Contaduría y Finanzas. Si se dan cuenta, del lado derecho nosotros vamos a ver los lugares posibles donde se pueden aplicar las estancias duales. Por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros en octavo semestre actualmente tenemos la mayoría de nuestras asignaturas del área de finanzas, donde nosotros tenemos algunas asignaturas como simuladores bursátiles, finanzas bursátiles, portafolios de inversión, econometría, etcétera, ¿no? Entonces, podemos nosotros notar que realmente, como en el último semestre estamos un poco cargados en finanzas, pues bueno, un lugar ideal donde los estudiantes podrían desarrollar las estancias se podría hacer en una casa de bolsa, en la Bolsa Mexicana de Valores, en un banco privado, en una compañía de seguros o en áreas donde se trabaja en inversiones. Entonces, lo que nosotros estamos buscando con este ejemplo es que las estancias duales, que son muy parecidas a las prácticas profesionales, estén pues alineadas con las asignaturas que nosotros tenemos en el semestre, para que los estudiantes puedan aprovechar, digamos, al máximo las asignaturas del semestre y las puedan traducir en aplicarlas pues ahora sí que al mercado laboral, pero justamente en los temas que en ese momento ellos estén viendo, ¿no? Sobre todo tratar de enlazar pues la parte de las asignaturas y el conocimiento a la parte pues de la experiencia laboral.
Pues bueno, prácticamente ya es ahora sí que una breve síntesis del artículo. En general, como les comento, esta parte ya se ha aplicado en el nivel medio superior, pero actualmente se está aplicando en la educación superior, sobre todo en las carreras pues técnicas como las ingenierías, pero igual tiene pues una posibilidad de ser aplicado a las diferentes licenciaturas, incluso las sociales. Sobre todo les comento que pues lo que se busca es que los alumnos se inserten, digamos, de manera rápida al mercado laboral, gracias a la experiencia que pueden generar pues de manera previa en las empresas, y que todo esto no solamente se quede en una parte laboral, sino que sí se puede haber traducido también en la situación de que justamente ellos también pues aportan a la economía, ¿no? Aportan al desarrollo de justamente del país. ¿Y qué es lo que se había observado con el argumento de Tedesco, no? O sea, realmente nosotros sí requerimos no solamente pues estudiar, sino traducir pues todo ese conocimiento a aplicarlo a la realidad, no sé, a abrir empresas o justamente a desarrollar innovaciones en las empresas a lo mejor que ya están consolidadas para que nosotros podamos tener una mayor productividad, ¿no? Y bueno, de ahí la importancia justamente de que pues la mayoría de las licenciaturas transiten a este tipo de modelo dual. Em, bueno, y no solamente en la parte dual se busca generar como la experiencia técnica. Nosotros sabemos que también en la parte laboral, pues son importantes muchas de las habilidades laborales blandas que tienen que ver a veces con el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces, a lo mejor esa parte no la abordamos tanto en la licenciatura, pero sí es importante que los alumnos desarrollen estas habilidades como trabajo en equipo, comunicación efectiva, resolución de conflicto, empatía, creatividad, liderazgo, entre muchas que nosotros podemos encontrar en los diferentes perfiles laborales, ¿no? Obviamente, pues la implementación correcta de de este modelo dual o de estas prácticas duales es un gran reto que realmente requiere mucha sinergia entre el mismo instituto y también entre la parte justamente de las empresas con las que podamos conseguir convenio para desarrollar pues esta propuesta interesante. Pues bueno, aquí en la última parte simplemente comentar un poco la bibliografía y bueno, eso sería todo de mi parte. Bueno, ahora sí que muchas gracias por la presentación y la invitación justamente a este Congreso de Educación. Muchas gracias, doctor Mario Durán. Le agradecemos que haya sido muy respetuoso del tiempo y sobre todo la exposición fue muy clara y la verdad también muy interesante. Bueno, pues damos continuación a la siguiente ponencia, es la importancia de las TIC en los aprendizajes de estudiantes en la modalidad no escolarizada en un contexto de pandemia, que lo presentan la doctora Yolanda Castañeda Altamirano y la doctora Andrea Mena Álvarez. Veo que está conectada la doctora Andrea. ¿Okay? Si fuera usted tan amable, doctora, de brevemente presentarse sobre una síntesis de su semblanza, por favor, porque no recibimos la síntesis, por favor. Buenas tardes. Algo pasó con las tecnologías, hablando de tecnologías, porque sí se envió el día de ayer, o de antier, algo así, pero bueno. Somos universitarias, Universidad Autónoma de Chiapas. Estamos en el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas, que es una parte de la universidad virtual de la Universidad Autónoma de Chiapas. Nosotros tenemos una universidad virtual en la Universidad Autónoma de Chiapas. En este sentido, la doctora participa en el SECOCICE y en sedes, en clases virtuales totalmente. ¿Y a qué nos referimos con estas? A que tenemos desarrollo municipal y políticas públicas, por ejemplo, estadística y sistemas de información y gerencia social. La doctora es SNI, es uno de los SNI mujeres que existen en la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo coordino el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas. Y entre ella y nosotros, después de la pandemia, preocupadas por toda esta situación, hemos hecho un recorrido un poco de profundidad con la propuesta que venimos a presentar el día de hoy. Pero somos docentes universitarias de hace más de 20 años en la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias, doctora. Adelante. Cuentan con 20 minutos para la presentación. Muy amable. Perfecto. Les comparto nuestra presentación. Y tiene por nombre la importancia de las TIC en los aprendizajes de estudiantes en la modalidad no escolarizada en un contexto de pandemia.
Y siguiendo con nuestro perfil, la doctora Yolanda Castañeda también tiene una especialidad a profundidad en la materia de psicopedagogía. Luego entonces, nosotros preocupados, porque dicen que la pandemia la virtualidad acercó a las personas que están lejos, aunque se oiga trillado esto, pero también hizo una brecha muy profunda y separó de la educación a personas que están, aunque sea cercas, debido a que no tenían los medios ni las posibilidades para poder llevar a cabo sus estudios de manera virtual. En resumen, es un estudio exploratorio y descriptivo que se llevó a cabo con estudiantes hombres y mujeres inscritos en programas no escolarizados. Todo esto, en la universidad tenemos dos ejes fundamentales. Los programas de pregrado a distancia, le digo que existe una universidad virtual que se ofertaron a partir del 2008 con modelos innovadores en el nivel superior y que tienen como misión principal esto de fomentar profesionales y ciudadanos competitivos e integrales, todo a través del uso de las tecnologías que contribuyen al desarrollo de la sociedad. Somos el sistema de educación a distancia de mayor crecimiento en el sureste del país y atendemos la demanda de educación superior y para la vida en los ámbitos estatal, nacional e internacional con programas acreditados, pertinentes, incluyentes y con mucha responsabilidad social. ¿Cuál era la promesa en aquel entonces, en el 2008, de los programas de pregrado? Que tendríamos que ampliar la oferta educativa. La titulación debería ser en menos tiempo, así como la temporalidad, porque son alrededor de 3 años las carreras virtuales que tiene la universidad. Y deberíamos incrementar la cobertura de la educación superior. Esta era su finalidad realmente. Recordemos que la brecha diferencial en todo el estado de Chiapas es muy profunda. Hay lugares en que tenemos acceso al wifi, tenemos acceso a las tecnologías, pero hay lugares muy alejados que manejan esta brecha generacional. Se hicieron convenios con diferentes municipios. Al día de hoy llevamos 83 municipios, que son muchos porque somos 124, y ellos pusieron sedes universitarias en diferentes partes de la geografía estatal. Al poner las sedes universitarias implicaba poner el medio para que los alumnos pudieran accesar a la educación en línea. Por ejemplo, muchos presidentes municipales pusieron entre 25 y 30 máquinas wifi en las cabeceras municipales o donde tuvieran acceso al internet para que los alumnos acercaran la educación superior a los alumnos, no llevar a los alumnos a Tuxtla Gutiérrez, a San Cristóbal, a Tapachula, sino llevarles la educación al lugar alejado donde ellos están para que pudieran accesar a ella sin costos adicionales como lo son las rentas y las posibilidades de viajar y transportarse. Recordemos que las TICs tienen un fundamento de la apuesta pedagógica que promueve el modelo educativo en nuestra universidad. Hay estudios estadísticos del grado de desarrollo de las TIC en México, que son impresionantemente, una brecha impresionante en México del acceso a las tecnologías para los estudiantes. Y ya lo decía OCDE en 2022, las brechas principales que visibilizan las desigualdades y la exclusión. Hoy por hoy sabemos que nos dimos cuenta en la pandemia que así como tuvimos que tener el acceso y se hizo incluyente la educación, fue el momento donde vimos la mayor exclusión para todos los alumnos que no pueden accesar a ella. Así estuvieran en clases presenciales en el mismo Tuxtla Gutiérrez y una familia nada más tenía una computadora, pero eran 3 o 4 integrantes donde deberían de trabajar en línea, pero también al tener el acceso a la educación, se vio la brecha terrible que existe en materia tecnológica en el estado de Chiapas o en México. Y también tuvimos que gestionar recursos, pero gestionar recursos con algunas asociaciones muy comprometidas, por ejemplo, DBB Internacional, que nos donó tabletas para los estudiantes que no podían tener el acceso a los municipios, porque estaban cerradas también las sedes, para que bajaran a descargar sus actividades
y los regresaran posteriormente a su comunidad, que no tenía acceso, pero ya lo tenían descargado en tabletas. Esas tabletas a nosotros nos permitió acercar y no alejar a nuestros estudiantes de toda esta situación en la pandemia. Existen desigualdades entre los estados del norte y sur del país, eso es evidente, siempre lo hemos dicho. El nivel de desarrollo en las tecnologías es abismal entre los estados del norte y del sur. Nuestra educación a distancia en la Universidad Autónoma de Chiapas, hablando de que es un 5º coloquio nacional sobre modelos educativos universitarios, inicia en el 2008 con 2 licenciaturas. Como dije en la página anterior, que teníamos que incrementar, promesa de los programas de pregrado, ampliar la oferta educativa del 2008 al 2011, 16 y 19, tenemos ya 10 programas de estudio en la modalidad no escolarizada. Les comento que aquí en el centro de estudio tenemos gerencia social, en el Secosiste, donde está la doctora Yolanda en este momento, tienen la licenciatura en Derechos Humanos, por ejemplo. Nosotros tenemos Estadística y Sistemas de Información, que es la única carrera a nivel nacional que está 100% en línea de este tipo y recientemente acreditada por CIES. Entonces, esta oferta en el 2011 incrementa 8 programas, después en el 16 aumentó, llegamos a 10, se disminuye la oferta y se adopta el término modalidad no escolarizada y volvemos a tener 10 programas de estudio en esta modalidad. Sin embargo, en este sentido, también durante todo este tiempo se dio acceso también en la modalidad a distancia a los cerezos, a los reclusorios. Se les permitió tener la licenciatura en Derecho, por ejemplo, se adecuaron algunas licenciaturas para que ellos también pudieran accesar a la educación a través de nuestra universidad virtual. La metodología aquí se las explico muy breve, ya cuando salgan las publicaciones serán más extensas, pero usamos en el sentido que la doctora es psicóloga, psicopedagoga o psicóloga educativa, utilizamos una versión del cuestionario de uso y aplicaciones de la TIC que los estudiantes dan a las tecnologías de información y comunicación, se llama VAR para jóvenes. Es esta cuestión de los estilos de aprendizaje, si son kinestésicos, visuales o auditivos, y se les envió un formulario de Google vía correo. No hay otra forma de hacerlo porque nuestros universitarios son totalmente en línea, entonces es nuestra mejor forma de accesar a ellos. Tenemos un marco teórico fortalecido. Por un lado tenemos las posturas que notan las amenazas en el sentido de la educación de las tecnologías y en donde la incorporación de las tecnologías abre las brechas de las desigualdades. Por el otro, las posturas que ven en la tecnología y los medios de comunicación una oportunidad para ser actores activos que construyen comunidad, según Perazo en el 2008. Y sí es cierto, hoy por hoy, en la época y en la era del WhatsApp GPT, de la inteligencia artificial, no podemos más que decir que debemos de correr tras estas premisas porque nos damos cuenta que así como nosotros corrimos en el uso del fax, recuerdan, de los emails que empezábamos a mandar y estas cuestiones que nos asustaban y pensábamos que ya era lo más que podíamos avanzar, hoy por hoy nuestros estudiantes y nosotros mismos como educación superior, con la postura de la universidad y con la postura de nuestros centros, tenemos que caminar al ritmo que nos están llevando las tecnologías, pero para hacer un uso específicamente óptimo, propio y un uso para la educación. Pueden darse más usos, que no quiero ahondar en eso, pero sí debemos de buscarle a la tecnología actualmente, a la inteligencia artificial y demás, un uso específicamente para que detone la educación en todas las partes de nuestro estado, de nuestro país y pues de nuestra aldea global, como lo maneja Morán en algún momento. En tanto, Adam y Cerón mencionan a las universidades públicas y privadas como espacios que cuentan con áreas específicas para ofrecer información y capacitación para diferentes públicos e intereses según la modalidad. Hay dependencias educativas con más trayectorias. Yo creo que la Universidad Autónoma de Chiapas
tiene ya una gran trayectoria en esto. Estamos desde el 2008 con nuestra universidad virtual, como les comentaba. Hay estados en donde la educación pública supera la oferta de las escuelas privadas. Entonces, tenemos que también tomar en cuenta eso y hacer un pequeño FODA y ver es que estas fortalezas que tenemos podemos convertirlas en una constante. Chiapas en la educación no escolarizada de pregrado o licenciatura presencial, tenemos predominio como universidad y en el CEDES tenemos ya 15 años con esta situación. En nuestros resultados, el porcentaje en la licenciatura de Estadística y Sistemas de Información y en la licenciatura de Desarrollo Municipal y Gobernabilidad fue que necesitan accesos a equipos de internet, necesitamos más uso de las TIC, el uso de la computadora para actividades cotidianas, habilidades en el manejo de aplicaciones en internet para su desarrollo académico y redes sociales, conocimientos sobre las novedades o avances de las TIC, problemas y obstáculos de los estudiantes al trabajar con las TIC. Podemos decir que, aunque tenemos debilidades, tenemos más fortalezas que debilidades. Entonces, nuestra debilidad más grande es el acceso primero al Wi-Fi de nuestros alumnos, pero también al aparato que nos provea del medio para que el estudiante accese a sus clases, porque solo con la intención de presentar su examen, ir a un ciber a presentar su examen, implica que él tenga que estar gastando en ciber todos los días cuando tiene que entrar a sus unidades académicas. Pero también, al entrar a las unidades académicas tenemos una ventaja, que al ser 100% en línea, generalmente trabajan o atienden el campo o atienden sus negocios, ellos pueden entrar en el momento que deseen y desde donde deseen. Y hoy por hoy que tenemos 83 sedes universitarias en la universidad con la voluntad de los municipios, porque es una voluntad de los municipios, proveernos de estas herramientas para que los estudiantes puedan llegar al lugar, ya sea la biblioteca, el Copladem o donde tengan las computadoras o tengan su sede universitaria. Hay municipios que tienen hasta 2 sedes universitarias en el municipio, en cabeceras grandes. El alumno puede llegar con total confianza, pueda descargar sus materias, mandar sus tareas, pero esto es cuestión de voluntades. Y las voluntades son esas. Empezamos con 13, 14 sedes universitarias y hoy por hoy ya vamos en 83 sedes universitarias en el estado, que no son más, como les comentaba, un laboratorio donde tienen computadoras, impresora, cañones, para que ellos puedan a bien llegar ahí y poder llevar a cabo y tomar sus licenciaturas. Dentro de nuestras conclusiones se destaca la participación de los hombres en licenciaturas escolarizadas y a distancia. Es más, hay 60% de hombres y tenemos 40% de mujeres. Luego, entonces, necesitamos apuntalar ahí para promover que el género femenino tenga el acceso a estas carreras no escolarizadas o 100% en línea, como se le llaman ahora, para que también haya una equidad. Haciendo mención que las y los estudiantes tenían acceso a equipos de cómputo y servicios de internet, manejo de las TICs, así como la poca confiabilidad de la información y falta de dosificación del tiempo empleado en ellas. A veces no saben dónde descargar la información, entonces a la par hay que darles también cursos de cómo optimizar el uso de la información. Hoy por hoy también nos podemos dar cuenta que aparentemente sabemos usar las tecnologías, estamos en el Face, estamos en los mails y demás, pero tenemos un analfabetismo informacional, como lo dicta la doctora Rebeca Garzón en algunos libros que ha publicado, siendo experta en alfabetismo digital, que nos marcan como analfabetas digitales. Sabemos usar, estar en Face, estar en WhatsApp, pero no para el uso debido de las tecnologías, específicamente, por ejemplo, la educación. Entonces, hay que también proveer de esta información a los alumnos, alfabetizándolos informacionalmente.
Ellos podrán decir, es que yo me meto a Facebook, yo mando, sí, pero hay que saber discernir entre qué información utilizar, buscadores booleanos, por ejemplo, darle curso de ellos para que puedan hacer su mejor investigación, saber tomar buenas decisiones entre una información y otra. También hoy por hoy tendríamos que darles cursos formales de hermenéutica y semiótica, porque en sí la información siempre hay que digerirla y hay que saber qué nos quieren decir los símbolos y signos que nos marcan las comunicaciones en este momento. Necesitamos tecnología, según David, en todas las aulas y en las manos de todos los profesores y alumnos. Es el boli y el papel de nuestra era y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. No nos separemos de las tecnologías de la inteligencia artificial, mejor nos alfabeticemos en ellas para darle un mejor uso. Les agradezco su atención a todas y todos. Muchísimas gracias, doctora Andrea, por también muy interesante el tema y sobre todo la experiencia que como universidad ustedes poseen. Tuve el privilegio de conocer a algunas colaboradoras cuando estaba en la Universidad Veracruzana que nos fue a compartir experiencia. Entonces, muchísimas pues gracias. Estamos a la orden para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, pues le agradecemos también el respeto por el tiempo y le damos ahora la voz al maestro Luis Ernesto Calixto Urquiza. Él va a presentar el tema, bueno, el proyecto sobre problemas prototípicos e incidentes críticos, una innovación educativa en el nivel superior para la transformación social. Y me permito leer brevemente su semblanza. Él es licenciado en Psicología Clínica y maestro en Antropología Social por la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias en Salud Colectiva por la UAM Xochimilco. Es maestrante en Derecho Indígena con la línea de Interculturalidad y Salud Mental por el ISRC, o sea, el Instituto Rosario, ICRC, UDUAL. Sí, por el Instituto Rosario Castellanos. Ok, gracias. Especialidad en Salud Mental y Antropología de Salud, etnopsicoanálisis, y formado a partir del 2006 en la metodología de psicocomunidad. Obviamente es una metodología con base en la epistemología del sur, y desde entonces ha realizado decenas de experiencias de desarrollo comunitario, así como grupos de acompañamiento para el aprendizaje significativo basado en emociones y efectos en grupos disciplinares y transdisciplinares, como lo es medicina, psicología, psicoanálisis, antropología, trabajo social, economía. Sus líneas de investigación sobre las que ha impartido seminarios, diplomados y cursos de licenciatura y posgrado son salud mental comunitaria, medicina tradicional y salud comunitaria, modelos hegemónicos de la salud, crítica cultural, identidad, ideología y cultura, y su trabajo etnográfico ha versado sobre la situación psicosocial de comunidades, barrios y pueblos de la Ciudad de México, así como los procesos socioafectivos, emocionales e identitarios en el alumnado de las universidades públicas y privadas para la formación basada en escenarios socioemocionales y la acción social. Ha sido profesor de asignatura investigador adjunto a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, docente de la Universidad Iberoamericana y the University of Berkeley, California. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Adelante, maestro, tiene usted la palabra. Son 20 minutos, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, precisamente es problemas prototípicos e incidentes críticos, una innovación educativa en el nivel superior para la transformación social. Primero me gustaría que visualizáramos que los seres humanos somos los deseos, los temores, los enfados y también aquellos conflictos de intereses en donde nosotros tenemos que afrontar para precisamente dar una solución. Pero no solamente dar una solución, sino que también se lleve a cabo una transformación de la vida, una transformación social de la vida. En ese sentido, primero voy a dar un contexto en el cual voy a aterrizar este modelo que es parte del Instituto Rosario Castellanos. No solamente se usa en el Instituto Rosario Castellanos, sino también se utiliza en otras universidades, pero aquí es el sistema medular de la metodología híbrido dual e híbrido presencial. Vamos a ver que
en la segunda mitad del siglo XX ha habido unas modificaciones y alteraciones a través de un modelo político y económico que se denomina neoliberalismo y ha promovido la explotación de los recursos naturales y la mercantilización de la vida en general, de la salud, de la educación, de los estudios superiores en general. Y a consecuencia de ello, en América Latina sobre todo, ha traído crisis económicas, sociales, ambientales y epidemiológicas. Esto ha generado dinámicas poblacionales actuales de alto contraste, dinámicas que generan relaciones asimétricas entre las personas, sus grupos y sus comunidades. A partir de aquí es que se han generado algunos intentos, algunas propuestas que tienen que ver precisamente como, por ejemplo, las llevadas a cabo en los objetivos del milenio, las cuales, una vez que se cumplió el plazo, pues nos dimos cuenta que pues tendríamos que desagregar en metas más concretas y pasamos de 8 a 17 metas en los objetivos del desarrollo sostenible. A partir de aquí, el punto 4, pues da cuenta que hay que generar una calidad de la educación y es así que se reestructura, se solicita a los estados que participan, a las naciones participantes, que se puedan enfrentar estos desafíos y superando las limitaciones de la enseñanza tradicional. Así es que precisamente surge un nuevo paradigma en la educación. La Conferencia Regional sobre Educación Superior en América Latina, a través de la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe, hecha en el 2018, que se hace cada 10 años, 2018, 2008, 2018 y así sucesivamente, pues genera que la educación, estas están establecidas por la UNESCO, que la educación es un bien público. Y al ser un bien público, la educación superior tiene que ser un derecho de acceso para todas las personas. Esta necesidad que establece la UNESCO, entonces hace que la educación no solamente sea un bien público, sino también que esté de acuerdo a las necesidades globales. Y si nuestras necesidades globales están de acuerdo al modelo político-económico vigente, pues entonces es ahí donde se genera que los estudios universitarios sean una de los mecanismos para la transformación del bien vivir, para la transformación de los grupos. En la Ciudad de México, en general, pero en la Ciudad de México, durante todo este proceso neoliberal, durante aproximadamente 20 años, más de 20 años, no hubo una educación, no hubo la construcción de universidades. La última universidad que se construyó fue allá por el 2003, que fue la Universidad de la Ciudad de México, y en el 2005 se convierte en autónoma y es la hoy UACM. Pasaron 18 años en donde solamente los gobiernos locales se hicieron una administración de esta universidad, pero sin incrementar las ofertas públicas y de calidad. Fue hasta el 2019 que se establece la creación del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos, y de la Universidad de la Salud. En ese orden de ideas es que actualmente más de 37,000 estudiantes acceden a estudios de educación superior, promoviendo así una formación científica, pero sobre todo una formación científica con acción social. Esto, voy a dar rápidamente un breve desarrollo de los modelos educativos en México. Ha habido 4 tiempos. El primer tiempo tiene que ver con esta propuesta cientificistas positivistas del siglo XX, de mediados del siglo XX, en donde era una educación prescriptiva, una educación en donde todas las disciplinas y las ciencias van a generar una condición prescriptiva para cómo llevar a cabo procesos educativos. El segundo tiene que ver precisamente con incorporar las ciencias sociales a partir de movimientos socioculturales que se dan en nuestro país, guerrillas, nuevas formas de sistemas modulares como el de la UAM, como la construcción de los SHs, la Universidad Autónoma de Chapingo cuando se vuelve precisamente autónoma. Entonces estamos viendo ahí que los años 70
generan unos movimientos socioculturales interesados por las condiciones históricas del momento. Posterior se ejerce este modelo económico neoliberal y entonces ante estos procesos económicos a finales del siglo XX, pues empieza a haber una globalización de los modelos, se empieza a generar una condición de la educación superior con enfoques basados en las competencias y se somete a los procesos, a los estudiantes a procesos educativos en donde lo que se focaliza es la competencia. Hoy día estamos en un cuarto cambio de los modelos educativos, en donde precisamente a partir de nuevos enfoques, epistemologías del sur, teorías de la decolonización, teorías de la complejidad, posibilitan que entonces los conocimientos y los saberes sean para la transformación social. Y a partir de aquí se consolidan los procesos de estudios críticos. ¿A qué llevan estas propuestas críticas? Bueno, pues que entonces los modelos educativos ya no sean disciplinares, que sean inter y transdisciplinares, ¿no? Yo soy docente de psicología y precisamente no solamente visualizar la licenciatura desde la dinámica, los enfoques, los avatares psicológicos, sino entender la estructuración del sujeto, entender los procesos psicológicos desde construcciones históricas, políticas, culturales, económicas, en donde las personas llevan a cabo sus cotidianidades, en donde las personas materializan sus prácticas. Desde allí, pues, estas innovaciones y de propuestas críticas también posibilitan que exista un compromiso con enfoques alternativos novedosos. ¿Qué son los problemas prototípicos? Ahora sí, bueno, pues la doctora Herrera y la maestra Montero nos mencionan que los problemas prototípicos son una representación de una problemática compleja, social y profesional que va a movilizar recursos cognitivos y no cognitivos. Esto es muy importante, no cognitivos para poder enfrentar. La función que tienen estos problemas prototípicos es proporcionar ventanas de experiencias de aprendizaje, que el estudiantado entonces visualice qué estrategias de búsqueda, de validación de la información, de metodologías y conceptuales van a posibilitar dar respuesta o abordar una posible respuesta a estos problemas prototípicos. Se basan, dice Dixon y Herrera, que se basen en una realidad cotidiana, fomentando así una reflexión que también requieren enfoques de áreas de otras disciplinas para su abordaje, y desde aquí entonces fomenta el autoaprendizaje y fomenta la autogestión del estudiantado. Los incidentes críticos, entonces, es ese proceso en el cual se van casos concretos que van a materializar los problemas prototípicos. Casos que tengan que ver con estudios de caso, casos comunitarios, en donde el análisis va a ser un análisis no solamente reflexivo, sino la búsqueda de la transformación. Pero como moviliza a los estudiantes, moviliza los afectos y moviliza también los procesos socioemocionales, pues entonces tanto problemas prototípicos como incidentes críticos requieren de un modelo que pueda acompañar estos ejercicios socioemocionales y no morir en el intento, ¿no? Porque precisamente los ejercicios socioemocionales van a posibilitar que el estudiantado quiera saber qué aprender, cómo aprender, de dónde aprender, qué herramientas utilizar para dar frente a los problemas vigentes que tenemos hoy día. Esta metodología, pues lo que propone es precisamente detección de necesidades, genera respuestas y promueve la construcción de respuestas socialmente organizadas, no solamente para abordar problemas prototípicos, sino también para contribuir a soluciones significativas y relevantes al contexto. De aquí, dos preguntas ingenuas. No son de investigación, sino son unas preguntas detonadoras ingenuas. ¿Cómo operativizar los problemas prototípicos y los incidentes críticos en donde se potencialice su función? ¿Cómo hacer de los afectos y las experiencias socioemocionales información de primera mano para abordaje científico-social? De aquí recupero, ahorita voy a mostrar la metodología utilizada, pero recupero que en los años finales de los 70s y principios de los 80s
se construyó un modelo que operativizaba los afectos y las emociones de las y los investigadores, de los estudiantes. Lo construyó José Coelho y Carlos Viro desde la psicología, la antropología y el psicoanálisis, que se denominó modelo de psicocomunidad. Esto lo que hace fue romper las brechas entre la universidad y la comunidad. Y el estudiantado y los investigadores entonces ejercían una participación activa en donde era la propia comunidad lo que solicitaba al estudiante que estudiar, en dónde incidir. Desde allí, estos autores dan cuenta que los afectos y las emociones hay que darle contención, porque los afectos y las emociones son los motores psicoemocionales para el aprendizaje y la transformación social desde la universidad. Estos son algunos de los libros que se han construido. Ha habido bastante tesis referentes a psicocomunidad, pero estos son uno de los libros más reconocidos que hay sobre esta metodología. Ahora sí, esta metodología entonces es un proceso psicodinámico que el objeto de estudio es el estudiante, más la participación y la práctica del estudiantado para incidir en fenómenos sociales y necesidades históricas de los grupos. Este modelo, entonces ahora sí, voy a hablar una implementación de esta metodología, de este modelo metodológico junto con los incidentes críticos en una asignatura de tercer semestre. Bueno, aquí prácticamente es cómo funciona el modelo. Hay un modelo, hay dos tiempos en este modelo, pero voy a abordar, perdón, creo que me adelanté, ahí está. Voy a abordar precisamente que se llevó a cabo este modelo en una metodología dentro de una asignatura, que la asignatura era Taller de Desarrollo Humano Autoestima, en donde precisamente se visualizó el autovalor. Aquí se pudo visualizar precisamente que se llevó a cabo un desarrollo de estrategia docente que operativizara los problemas prototípicos en algo que movilizara los afectos en la enseñanza y el aprendizaje, y era con relación al autovalor, que era la no escolarización, el no acceso a la universidad. Y esto entonces posibilitó en un segundo momento que se llevara a cabo un modelo que operativizara los afectos. ¿Qué se movía en el estudiantado? ¿Cómo se construía el autovalor, la autoimagen, el autoconcepto en estudiantes que no habían podido acceder a los estudios universitarios? Para entonces, una vez que ya se movilizaron los afectos, en un primer momento, hay que darle contención a ellos. Y la contención es dar cuenta de por qué no se accede a la educación, repartir cargas, redistribuir cargas, culpas, en donde se visualiza que el estudiante, pues, en una lógica neoliberal, no accede porque es su responsabilidad, pero se visualiza a partir de allí la teoría. En un segundo plano, cuál es el modelo económico, cómo funciona el modelo económico, cómo se mercantiliza la vida desde este modelo, cómo se mercantiliza la educación, cómo entonces la educación se vuelve un acto de privilegio, cómo la educación disminuye y reduce sus espacios. Si quieres educación, si quieres salud, pues págatela de acuerdo al bolsillo, a la capacidad de tu bolsillo, y entonces así el estudiantado va visualizando qué estudiar, qué se requiere, qué de los elementos teóricos conceptuales a partir de la movilización de los afectos. Este diseño, entonces, tiene dos tiempos. Un tiempo psicodinámico, en donde se abordan aquellos elementos afectivos, emocionales con relación al tema, y en un segundo tiempo, que es el momento teórico, se abordan aquellos contenidos nucleares y periféricos sobre la asignatura que dé cuenta y contención de estos afectos y de estos procesos socioeducativos con relación a las emociones.
Aquí entonces se genera un rol distinto del profesor, porque el profesor ya no es alguien que da una cátedra, sino es quien moviliza los afectos y las emociones para que entonces el estudiantado aterrice ahí los conocimientos tanto previos como nuevos a partir de los procesos teóricos conceptuales. Estos modelos entonces genera, voy a adelantarme un poco, en aquellas conclusiones y recomendaciones. Bueno, pues visualizar que este enfoque de metodología permite que la participación del estudiante del profesorado esté involucrado con los procesos administrativos e institucionales. Nada se aleja, todo es un contexto, todo es una comunidad. Desde aquí entonces se visualiza que existe una interrelación horizontal y vertical en los ejercicios que las personas llevan a cabo sus cotidianidades. No son cuestiones individualizadas. La producción histórica, la producción científica, la producción estructuras psíquicas, las condiciones emocionales están estructuradas y están sujetas a relaciones, a interrelaciones de elementos que se involucran con la realidad empírica. Desde aquí entonces se da fuerte a la sociedad, a lo social y no al individuo. Este impacto de ciencias impacta en las ciencias sociales y del comportamiento, que hace que exista una inclusión de aquellas condiciones subjetivas del estudiantado, pero contenidas, acompañadas. Que esta movilización de los afectos y de las emociones posibilite la construcción de una autogestión y una autocrítica, que el estudiantado reafirme desde las concepciones, desde el segundo tiempo, que es lo teórico, aquello que está experimentando, sus condiciones históricas, sus condiciones biográficas, sus procesos ideológicos, encuentran sentido desde la teoría. Desde aquí, pues entonces, ¿cuáles son los desafíos y las oportunidades? Se necesita una evaluación mayor, es un modelo que que lleva apenas unos 4 años. Esta implementación yo la he realizado en algunas asignaturas que lo posibilitan de acuerdo a los contenidos nucleares, al contenido del programa, con bastantes alcances. De ahí estoy construyendo 2 artículos, y además supera aquellos modelos tradicionales en donde se adopta un enfoques intra y transdisciplinares, en donde desde aquí el rol fundamental del profesorado es una formación educativa para la acción social, no para la acumulación del saber. Está bien acumular saber, pero ¿cómo esto va a posibilitar la transformación social de las personas, de los grupos, de las comunidades? Estos resultados, bueno, nos permite visualizar que existe convergencia entre las epistemologías críticas dentro de este modelo, y además permite que las acciones desde la universidad tengan una ética y estén construidas para los cambios y transformaciones de las personas en este modelo neoliberal, en este modelo económico que no tiene paro, ¿no? Sigue haciendo condiciones de desajustes, condiciones asimétricas, condiciones de privilegios. Entonces, desde aquí, el estudiante, desde los estudios, tiene una contribución a la transformación social, a la vida académica, y además desde aquí se beneficia en lo individual, en lo grupal y en lo comunitario. Esta es parte de la biografía y es cuanto. Muchas gracias, maestro. También, bueno, por el tiempo también le agradezco mucho. Y en este caso voy a aprovechar el comentario para decirles a todos los asistentes que si son tan amables de hacernos sus preguntas a través del chat de Zoom, para que una vez finalizada cada una de las participaciones, pues podamos hacerle las preguntas correspondientes a nuestros panelistas. La verdad, muy interesante su postura.
el modelo que está empleando usted, maestro, se me hace muy interesante y espero leer su artículo completo. Muy amable. Ahora continuamos Gracias. con la siguiente participación. Herramientas tecnológicas, un medio para generar estrategias de enseñanza, en donde participa la doctora Marta Lidia León Noris, el maestro Zahid López Hernández y la doctora Marta Luna Martínez. En este caso, me permito leer la semblanza de la doctora Marta Lilia León Noris. En este caso, la doctora Marta Lilia cuenta con doctorado en Gobierno y Administración Pública, maestría en Administración por la Universidad Cristóbal Colón, especialidad en Educación Virtual y licenciatura en Química Industrial por la Universidad Veracruzana. Ha publicado más de 20 artículos en diferentes revistas nacionales e internacionales, actualmente certificada por el CONOCER en los estándares ECO 454 y ECO 050. Cuenta con su perfil PRODE desde el 2009 a la fecha y diversos cursos y diplomados de actualización en el uso de tecnología y de capacitación en estándares de calidad. Fue líder del cuerpo académico Calidad, Productividad e Innovación de la Educación en modalidad de consolidación. Ha coordinado rediseños curriculares de programas de licenciatura y diseñado diplomados, programas a nivel licitación y posgrado de manera virtual con enfoque de competencias. Participó en el programa de formación docente enseñanza media superior Proforden desde su inicio. También apoyó mucho la formación de los docentes en la Universidad Veracruzana a través del PROFA desde el 2012 hasta el 2021, impartiendo diferentes cursos. También conformó la Comisión para la Evaluación del Modelo Institucional en el 2010 y formó parte de la Comisión de la Programación Académica 2008-2014 de la Universidad Veracruzana, que aún sigue vigente a partir de la participación de la doctora. Participó en los procesos de acreditación a los programas de Química, Clínica y Medicina, fue docente a tiempo completo de la Universidad Veracruzana hasta el 2022. Cuenta con trabajos de tesis dirigida a nivel licenciatura y posgrado, así como jurado de exámenes. Participó en programa de tutorías, ahorita también participó como evaluadora de Certidems, así como en las revistas internacionales como Comunicar y RIEP. Ha sido evaluador en varios programas para acreditación, fue secretaria de facultad por 8 años, ha impartido diversos cursos nacionales e internacionales, han participado y ha realizado proyectos de vinculación. Actualmente realiza actividades de docencia a nivel posgrado como académico externo y es integrante del Comité Científico del Coloquio de Modelos Educativos Universitarios, así como integrante del comité organizador y fue coordinadora del libro electrónico del cuarto coloquio del MEO. Y ahorita es colaboradora del Cuerpo Académico Intervención Sociocultural y Educación. Y ha sido también evaluadora del Plan Municipal de Desarrollo de Veracruz, ahorita en el 2023. Y del maestro Zahid, podemos decir que él es egresado de la Universidad IEU, licenciado en quiropráctica por la Universidad Veracruzana, cuenta con estudios de enfermería general por el Centro de Estudios Tecnológicos de Ciencias de la Salud, es docente de la Universidad Veracruzana en el programa de licenciatura en quiropráctica, cuenta con curso de tecnología, diplomado Microsoft Teams y relacionados con la disciplina, da asesorías en monografías, ha publicado en revistas internacionales y es colaborador del cuerpo académico VCA 505, Calidad, Productividad e Innovación en Educación. Bueno, pues adelante, doctora León y maestro López, adelante por la presentación. Buenas Muchísimas tardes. gracias. Va a iniciar el doctor Zahid. Adelante, doctor Zahid. Sí, solo faltó mencionar a la doctora Marta Luna, que también es integrante. Sí, me gustaría, si fuera tan amable la doctora Marta Luna, que está presente, dar una breve semblanza de ella. Es que no la tengo, discúlpeme, doctora, por eso no la mencioné. Si fuera Bien, tan amable, dar una. Sí, seré breve también. Bueno, mi información inicial, soy maestra por la Universidad Veracruzana en la licenciatura de idiomas, inglés y francés. También tengo maestría en educación y doctorado en educación. Pues he estado participando en diferentes coordinaciones, también he estado en diferentes cuerpos académicos y algunas publicaciones. Actualmente estoy coordinando el Departamento de Inglés en la Facultad de Medicina y soy maestra enlace en la Facultad de Bioanálisis. Mi área, que es inglés, se ha visto permeada por la especificidad, es decir, hacia el inglés disciplinar mayormente. Y también soy tutora de esos programas educativos actualmente. Gracias. Bueno, pues adelante. Tienen 20 minutos, por favor, si fueran tan amables. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema de herramientas tecnológicas, un medio para generar estrategias de enseñanza. Disculpen. Primero tenemos que saber
La sociedad se encuentra actualmente en un proceso de transformación, la cual ha llevado a la revolución digital, que impacta en todos los ámbitos, tanto en la economía, en el hogar y en los espacios laborales, lo cual ha conllevado a una competencia digital, lo cual ha ayudado a que se mejoren las políticas y las educativas. Todo cambió a partir de la pandemia COVID-19, donde hubo una aceleración en todos los sectores, incluyendo las instituciones educativas, en el manejo de la tecnología, e implementaron estrategias para continuar con un aprendizaje en línea que respondiera a esta crisis mundial. Hay que saber un énfasis que todo esto se da por el rendimiento escolar. En ese sentido, la tecnología puede ser parte de la solución a fin de impulsar las competencias que los individuos necesitan para participar activamente en la sociedad y en un futuro cada vez más digital. También debemos de conocer las principales barreras, las cuales se encuentra la insuficiente capacidad y desarrollo de habilidades digitales, las dificultades relativas a la seguridad y las dificultades de asequibilidad. ¿Qué queremos decir con esto? La insuficiente capacidad y desarrollo de habilidades digitales es la capacitación que se le da a los docentes. La dificultad relativa a la seguridad es tener una seguridad con estas herramientas digitales, como no son conocidas por algunas personas o no tienen mucha experiencia, hay una falta de seguridad para poder implementarlas. Y la dificultad de asequibilidad es, al tener una relativa seguridad, tenemos dificultad para poder expresarnos o implementar el material. ¿Cómo tenemos éxito en estas problemáticas? Simplemente hay que incorporar la tecnología digital a las necesidades de los programas de estudio. Hay que conocer que el Diario Oficial de la Federación, en su acuerdo 2010-22, menciona que el término TIC cambia al término TICAT, que es la tecnología de la información, comunicación. Okay. Deme un segundo. Estoy moviendo la barra oscura. Tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital. Pero ¿qué debemos o qué hay dentro de las TIC? Tenemos que saber que están los elementos para la interacción docente, técnica, psicosocial, administrativa y contenidos del plan de estudio y del estudiantado, siendo esto una forma en que la tecnología se integra en las actividades de enseñanza y aprendizaje, siendo fundamental para mejorar el rendimiento de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que significa la necesidad de formación en competencias en materias de TICAC. Esto en la enseñanza, la autosuficiencia, la creatividad docente y la colaboración con sus pares para el fomento del aprendizaje de los estudiantes, por lo que esto debe conllevar a convertirse en una prioridad. Hay estudios que realizó la OCDE, en este caso fue en el 2012-2013, siendo una encuesta en Latinoamérica, donde se encontró un mayor rezago en las competencias digitales. Esto fue una gran oportunidad para que los docentes podrían actualizarse a través de tutoriales en línea, recursos educativos abiertos y softwares educativos, siendo esta una de las nuevas formas de desarrollar habilidades y adquisición de conocimientos. Posteriormente, en el 2021, una empresa llamada BitLearning realizó una encuesta a 19 países. En total, 4.926 docentes, siendo 2.909 docentes de Latinoamérica y 2.017 docentes españoles. Hablando en Latinoamérica, también estamos incluyendo a México, donde se buscaba analizar la evolución del uso de la tecnología basada en la encuesta de la OCDE del 2012-2013, teniendo como resultado
el fomento a la conectividad y la adopción de Internet, siendo este el primer paso importante para aprovechar todas esas nuevas oportunidades de aprendizaje y capacitación, las cuales se brindarán las nuevas tecnologías. Pero esto genera un reto, siendo la capacidad de docentes teniendo claro que no solo es un fin, sino una herramienta para promover pedagogías más innovadoras. Bueno, las herramientas digitales para la enseñanza. Debemos de conocer principalmente los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos, lo cual implica que el docente tenga que hacer dos cosas. Uno, identificar las diversas formas de aprendizaje. Y dos, seleccionar la forma apropiada para aquellas aplicaciones digitales que puedan responder al logro del aprendizaje. Para eso, el uso de la tecnología digital en el aprendizaje tiene una ventaja y una desventaja. Principalmente sus ventajas es mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje. También una accesibilidad del aprendizaje, una personalización del aprendizaje y preparación de los estudiantes para un mundo digital en el que vivimos. Su desventaja, y la mayoría de todas, es la distracción de los estudiantes. También hay la posibilidad de que los estudiantes no desarrollen habilidades sociales y emociones importantes. ¿Por qué? Porque están frente a un computador. No hay una interacción entre sus compañeros, de lo que quiero decir aquí en físico, los cuales vamos a hablar más adelante. Y también hay una posible brecha digital entre los estudiantes. ¿Qué queremos decir con esto? Es, en un grupo, no todos los del grupo van a ser jóvenes o personas habilidosas en las herramientas digitales. Puede haber esta misma brecha digital en las cuales unos van a ser más talentosos y otros no. Muy bien. Tenemos como de herramientas, son los videos educativos, los simuladores, los juegos educativos y el trabajo en equipo. Estas herramientas se deben aprovechar para adaptarse a las necesidades de sus estudiantes, fomentando el pensamiento crítico y creativo y fortaleciendo competencias blandas. Hay tres tipos que se recomiendan como herramientas. Una es la gamificación, que implica el uso de los elementos y mecanismos de juego en contextos de aprendizaje, lo cual tiene su impacto positivo en la motivación, el compromiso y el aprendizaje de los estudiantes. Otro método es la enseñanza invertida, que involucra un cambio en la dinámica tradicional del aula, donde los estudiantes adquieren el contenido de aprendizaje antes de la clase y busca promover una mayor participación y comprensión profunda de los conceptos. También encontramos el aprendizaje combinado, también llamado Blended Learning, lo cual nos ayuda, pues, una combinación del aprendizaje presencial y el aprendizaje en línea en un entorno educativo. Ayuda a mejorar la motivación, el compromiso y el rendimiento de los estudiantes. Siendo aquí como el estudiante ya tiene conocimiento previo, como lo vimos en el anterior, que es la enseñanza invertida, aquí podemos combinar ambas áreas para poder generar mejor conocimiento, tanto presencial como en línea. Principalmente las herramientas digitales o las estrategias de enseñanza que podemos ocupar en estas diferentes 5 áreas. En las plataformas de aprendizaje en línea encontramos el Moodle, Edmodo y Blackboard, que son plataformas en las cuales podemos mantener nuestro contenido y tener un grupo para que lo puedan ser un medio de aprendizaje. 2, las videoconferencias. Actualmente nosotros nos encontramos en Zoom, otros nos estarán viendo por YouTube, pero una herramienta
es tanto Zoom, Google Meet y Microsoft Teams. También encontramos las herramientas de presentación, la tradicional PowerPoint, más actualizadas que son Prezi, Keynote y Canva. También hay herramientas de grabación de pantalla, las cuales desde la más fácil a la más interactiva, encontramos la Screencast-O-Matic y la Camtasia. Y algunos ejemplos para juegos educativos, encontramos la plataforma que esta es completamente en línea, que se llama Kahoot, Quizlet y Socrative. En conclusión, las herramientas digitales tienen el potencial de mejorar significativamente la educación, pero es crucial ser conscientes de los riesgos asociados con su uso inadecuado. Como educadores, debemos ser críticos y considerados en el uso de la tecnología, asegurando que nuestras estrategias de enseñanza se basen en la comprensión y la empatía humana, y no solamente en la eficiencia tecnológica. Pues Muchas muchas gracias. gracias. Ok, pues muchas gracias, maestra, doctora Marta Lilia, Sajid López y la doctora Marta Luna por la presentación. Si Son me datos permite nada más agregar Sí. un aspecto, nada más para retomar, creo que aquí básicamente lo importante, podemos tener muchísimas aplicaciones, la tecnología lleva un avance importantísimo, pero lo fundamental aquí somos nosotros, en el sentido de ser creativos. Tenemos que tener mucha creatividad, conocer a nuestros estudiantes, porque no debemos de perder de vista el objeto de estudio, que al final de cuentas, ¿qué buscamos lograr en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos? Las herramientas están allí. Lo importante es saber cómo utilizarlas, en qué momento utilizarlas y mantener esa motivación en nuestros alumnos a lo largo del tránsito de una carrera, de una profesión. Y creo que esto es lo fundamental, y bien lo decía el doctor en la primera conferencia, bueno, estamos en un gran cambio, seguimos modificándonos, pero es necesario irnos preparando el día con día para lograr resultados positivos, no nada más en nuestros alumnos, sino nosotros mismos, ¿no? En una formación del día a día. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su intervención. Pues ahora cedemos el lugar ahora a las siguientes ponentes, que son las últimas, y van a tocar el tema sobre características de los estudiantes en la modalidad no presencial, el caso de la carrera de pedagogía a distancia, del SUAYET, de la FIL y en la UNAM. Ellas son la doctora Iris Azucena Jiménez y la doctora María Cristina Reséndez. Y me voy a tomar la libertad de, bueno, en este caso, presentarlas, ¿no? Hacer una presentación de su currículum. En este caso, la doctora Iris Azucena es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del FIESAS, y licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con estudios de licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y 3 diplomados en Educación a Distancia, uso de las TIC en Educación, Planeación y Diseño Curricular y Estrategias de Enseñanza. Actualmente se desempeña como profesora de asignatura en la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. La licenciada María Cristina Reséndez Guerrero, ella es licenciada en Economía, maestra, bueno, es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, UAP, especialidad en Política y Gestión Educativa por Flaxo, por reconocimiento perfil PRODET, integrada al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, y actualmente se desempeña como docente investigadora en los posgrados de maestría y doctorado en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Bueno, pues le damos la más cordial bienvenida y le cedemos la palabra a las doctoras. Muy buenas tardes. Voy a presentar yo. Mi compañera está coordinando la mesa 3 de este mismo horario, entonces no podía estar presente en las dos. Voy a permitirme compartir pantalla. Y comienzo la explicación para no pasarme del tiempo. Sí, gracias. Bien, pues nuestro trabajo
se enfoca en las características de los estudiantes en las modalidades no presenciales. El caso específico en este trabajo de la carrera de Pedagogía a Distancia del SUAYED de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre los planteamientos iniciales recuperamos que, como ya se mencionaba en dos ponencias anteriores, me parece la década de los 70 es importante porque había como un impulso que venía de lo largo de todo el siglo XX hacia el fomento de la educación. Venían las campañas de alfabetización desde los 20 y en los 70 ya se empiezan a preocupar por la educación de adultos. Se crea el CCH, se crea la UAM, se crea la UPN y se abre el sistema de universidad abierta en la universidad, ¿no? En la UNAM. También vienen impulsos con bueno, ya se venían planteando las telesecundarias. Entonces, todo este contexto que iba enfocado hacia ofrecer los servicios educativos a un mayor número de personas que no tenían acceso a ellos o que no podían trasladarse de forma presencial, fue lo que impulsó los sistemas de universidad abierta. El SUAYED, que es el de la UNAM, es uno de los primeros, pero empezaron a hacerse como los proyectos en varias universidades. Algunas son con departamento interno, otras son con, las van, digamos, como organizando de acuerdo con las facultades que tienen. Y dentro de las facultades, escuelas, se van organizando los sistemas abiertos. Con lo que nos ocurrió en el 2020 y 2021, bueno, la pandemia potenció el uso de las tecnologías y nos hizo ver que las requeríamos para cubrir en ese momento una necesidad que era la de no podernos ver y no poder estar juntos. Y entonces tuvimos que hacer uso de esas tecnologías para cubrir la necesidad. Pero nos hizo mirar también a los 70s y a toda esta última parte del siglo XX, en donde ya habíamos visto algunos esfuerzos por incluir las tecnologías, que las tecnologías, como bien han mencionado, van evolucionando rápido y no son las mismas ahorita que las que teníamos hace 50 años. Por ejemplo, en el caso del SUAYED, en el 72 se inicia, pero inicialmente es una modalidad semipresencial en la que se ofrecen los recursos donde vienen los materiales a los estudiantes para que hagan sus actividades, para que entreguen y se les puede evaluar, pero también tienen la opción de una sesión a la semana. Eso duró del 76 más o menos que empezó a funcionar hasta el 2006, 2005. En el 2005 se lanza la modalidad a distancia. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en los alumnos a distancia, que aunque son muy similares, tienen algunas particularidades entre a distancia y abierta, pero sí se diferencian más de los presenciales. En 2014, Gamboa dice que la educación a distancia está creciendo un 15% en América Latina y un 17% en Asia. Ahora, ya enfocados nada más en el SUAYED, en el 2019, el PAI, que era un programa de acceso de apoyo al ingreso que se les pedía como requisito a los aspirantes, recibió 25,000 aspirantes. Para el ciclo 2018 y 19, la modalidad abierta en todas las facultades era de 18,000 y la modalidad a distancia de 16,000. Para el semestre 2019-1, hay 5,000 alumnos en abierta y a distancia, y en a distancia solo 2,900. Para 2019-2, digamos, ahí ya nos enfrentábamos a la pandemia, porque esto es a principios del 2020. Hay 4,000 estudiantes en abierta y a distancia y 2,400 en solo a distancia. Aquí se puede explicar un poco por la pandemia y pues las dificultades que tuvimos todos. Con base en este cuadro se hizo un cuestionario electrónico de 48 ítems con un interés exploratorio y descriptivo que se envió a estudiantes de quinto y sexto semestre de la carrera. Se envió a 3 grupos y se recibieron 25 respuestas. El periodo en el que se recogieron las respuestas fue de agosto del 2020 a diciembre del 2021.
Se abrió un poco más, se iba a mantener solo un año, de agosto a agosto, pero por las dificultades de la pandemia se abrió un poquito para lograr un mayor K-pop. de respuestas. Bueno, pop coreano, música coreana. Las preguntas del cuestionario Permítame, doctora, por favor, si pueden cerrar su micrófono. Gracias. Gracias. Las preguntas del cuestionario son de corte demográfico, pedagógico y curricular y se dividió en 5 secciones, así a grandes rasgos. La primera tiene datos generales, edad, sexo. La segunda pregunta sobre la naturaleza del bachillerato y su experiencia en modalidades no presenciales. La tercera indaga sobre su situación laboral y familiar. La cuarta ya se enfoca en las actividades que realizan con el asesor o el docente. Y la última son apreciaciones acerca de la integración de estas herramientas en su experiencia en la carrera. Vamos a partir de algunas características generales de las modalidades no presenciales, porque si bien ya casi todos las reconocemos, bueno, las modalidades presenciales se le ha decidido tomar así porque es un nombre que engloba, porque han recibido diferentes nombres. Se les ha llamado educación a distancia, educación virtual, educación en línea, etc. Los dos elementos principales que las distinguen son la separación espacial y temporal entre docentes y estudiantes o entre los agentes y el apoyo en las TIC. Si se me va un poquito la voz, voy a ir un poquito más lento, ¿de acuerdo? Gracias, es que ando un poquito afectada. Sí, adelante, doctor. Gracias. Y en estas modalidades se requiere de los estudiantes un conocimiento de las tecnologías, se va a buscar un estudio autónomo e independiente, reflexivo y autodirigido. Si el alumno no cuenta con él cuando ingresa, se busca que lo vaya desarrollando, entre más pronto mejor, para que se adapte a la modalidad. El estudiante aquí tendrá un papel más activo, más que receptor del conocimiento, va a ser un constructor del mismo y se busca la autorregulación. Claro, debe existir el apoyo de los materiales de estudio, del docente y de la institución para que el estudiante pueda lograr eso. Es decir, no es un trabajo que el estudiante vaya a hacer solo, sino que recibe el apoyo de una institución. En esta es necesario también tener recursos educativos adecuados. A las modalidades se les asocia con una disminución de costos, entendidos principalmente en cuanto a los costos de transportación, alimentación y gastos que pudieran tener los alumnos cuando se trasladan a la escuela presencial. Tomando en cuenta que en la modalidad a distancia estos costos no serían necesarios, se asocia con una disminución de los mismos para los estudiantes. El enfoque es importante y es necesario el enfoque didáctico, en especial, por ejemplo, para los materiales de estudio. Los materiales de estudio que se realizan para estas modalidades tendrían que ser suficientes, autosuficientes, digamos, para dar al alumno lo que necesita para estudiar, para hacer sus actividades, para poderse regular. Va a llevar el apoyo del docente, pero los materiales deben estar planificados con anticipación y elaborados con una metodología. Y se permite en las modalidades pues una adquisición y desarrollo de competencias y habilidades, tanto tecnológicas, de aprendizaje, de estudio, etc. Competencias lo estamos mencionando en el sentido de competencias general, no en el enfoque por competencia. Algunas de las limitantes de estas modalidades es que el proceso de socialización se puede ver disminuido, reducido, que los materiales pueden no ser renovados tan rápido, es decir, se realizan, deben ser muy bien planeados, pero quizás
el trabajo que implica la elaboración de los materiales haga que se ocupen por mucho tiempo y entonces no se renueven con la rapidez o con la velocidad con la que se esperaría. Otra de las dificultades está en la retroalimentación. Cuando estamos en presencial, por ejemplo, la retroalimentación es mucho más rápida y en el momento uno resuelve las dudas y el estudiante puede dirigir sus dudas al docente. En la modalidad a distancia, en las modalidades no presenciales, la retroalimentación suele no ser inmediata y tiene un tiempo como de retraso, en lo que puede no estar tan fresco, digamos, digamos, puede ser que cuando reciba la retroalimentación el estudiante ya esté realizando otra actividad y la parte de la retroalimentación le sirva para eso, pero quizás una parte no. Se les ha asociado también a las modalidades con una eficiencia dudosa. De acuerdo con Chávez, se entiende que tienen un menor rigor y es como una creencia popular que debido al menor rigor de estas modalidades puede ser de dudosa eficiencia. Ahora, voy a ir ya a los resultados de las características de los estudiantes de acuerdo con la carrera de pedagogía a distancia. Y al final voy a ir mencionando cómo se vinculan con la literatura, ¿no? Con cómo se ha entendido. En la edad, por ejemplo, tenemos que la mayor parte de los estudiantes se encuentra entre los 25 y los 34 años de edad. El 52% afirmó estar en ese rango y un 28% entre 25 y 44. Entonces la gran mayoría, que sería el 60%, se encontraría entre estos rangos. Hay una gran presencia de la población femenina, más de las 3/4 partes, 88% respondieron ser mujer y solo el 12% hombres. Y en cuanto a los años que llevan en modalidades no presenciales, se les preguntó en qué modalidad habían cursado el bachillerato. La mayoría de ellos vienen de bachillerato presencial. Y entonces los años que llevan en modalidad no presencial coinciden con los años que llevan en la carrera. Recordemos que son alumnos de quinto y sexto. Entonces la mayoría, el 40%, afirmó llevar una experiencia de 3 años. Entre los resultados de la elección de los estudiantes por carrera y por modalidad, se encontró lo siguiente. Al preguntarles sobre si contaban con otros estudios, la mayoría, bueno, de acuerdo con las 3 opciones, la mayoría dijo que no, pero se les preguntó si contaban con otra licenciatura o con una licenciatura inconclusa. El 32% respondió con otra licenciatura terminada y el 28% con una inconclusa. En total tendríamos entonces el 60% que tiene otros estudios frente al 40% que no. En cuanto a la razón de elección de la carrera, recordemos que se trata de la carrera de pedagogía, entonces muchas de las respuestas fueron que se eligió la carrera por su relación con la formación docente, el 44%, aunque hubo otras respuestas como una preocupación social, superación personal, por el plan de estudios o por gusto. Y en cuanto a la razón de la elección de la modalidad educativa, aquí hay un rasgo interesante, se dividieron de acuerdo con las opciones que ellos mismos dieron. Aquí la opción era más abierta y entonces, de acuerdo con las respuestas recibidas, se decidió separar, por ejemplo, tiempo y trabajo, tiempo y familia y tiempo, porque así fue la respuesta. Pero si vemos estas 3 opciones, tienen que ver con el tiempo y sumarían el 76% relacionado con el tiempo. La otra parte de las respuestas era en torno a la flexibilidad y a la accesibilidad que tenían en la modalidad. Se les preguntó
que si había relación entre el trabajo, bueno, que si trabajaban y estudiaban, y la mayoría dijo que sí. Y la relación del trabajo con los estudios se fue enfocada a que trabajaban en una institución educativa, algunos en docencia y otros en otras áreas, pero en instituciones educativas. Y finalmente, el número de horas dedicadas al estudio, tratando de ver el tiempo que dedican al estudio en línea, la mayoría respondió que de 11 a 15 horas a la semana. Entre las conclusiones, podemos entonces recuperar que la población del SOAYED, de pedagogía, coincide con algunas de las características que se reconocen como propias de los estudiantes en modalidades no presenciales, como ser una población heterogénea en edad, bueno, heterogénea en general, en formación, en edad, en intereses. Aquí en la muestra se encontró que el 52 se encontraban entre 25 y 34 y el 28 entre 35 y 44 años, lo que coincide con lo que habían obtenido Rojas, Vera y Contreras y Méndez. Se encuentra también una pronunciada feminización de de los estudiantes de la carrera, 88% mujeres, lo que coincide con Moreno y con Rojas. Aunque hay que considerar que, como advierte Rojas, suele haber una feminización propia de la carrera también en este caso, en el caso de pedagogía. Se les preguntó si trabajaban y estudiaban, el 76% afirmó que sí, lo que coincide igual con Rojas y Vera. Rojas y Vera hicieron estudios sobre la población en modalidad abierta, que sería como la otra modalidad que tiene el SOAYED, y la mayoría trabajan en un aspecto educativo. El 32 cuenta con estudios de licenciatura y 28 inconclusos, o sea, un 60% de estudiantes que tienen ya otros estudios previos. Algunos de ellos declaran que como ya tienen estudios, la segunda carrera la van a hacer en una modalidad que no les requiera todo el tiempo o estar yendo a la facultad. Tenemos la emergencia de los estudiantes digitales, como lo advierte Bosco, en donde es necesario tener otro tipo de habilidades o desarrollarlas para enfrentarnos a la modalidad. En cuanto a la elección de modalidad, vemos que la mayoría lo hace con relación a la organización de su propio tiempo, su relación con otras actividades como el trabajo, la familia y actividades personales, pero también cuenta la accesibilidad, facilidad y flexibilidad de la modalidad. La elección de la carrera en este caso tiene que ver con cuestiones del campo educativo. Y se les preguntó también algunos cambios percibidos a raíz de la pandemia. Los alumnos respondieron que los cambios habían sido mínimos, puesto que la carrera ya es en línea, pero que habían advertido a raíz de la pandemia una mayor flexibilidad, accesibilidad y comprensión de los docentes. Y resaltaron aquí, o hay que resaltar aquí, el apoyo docente e institucional que se menciona en algunos casos en las respuestas, pero como parte de la labor que necesitamos hacer en las modalidades no presenciales. Y ya casi para finalizar, algunas limitantes o desventajas a las que se enfrentan nuestros estudiantes. Entre los retos podemos mencionar que han pasado un tiempo sin estudiar, lo que coincide con Rojas, Vera, Navarrete y Manzanilla, y que se observa un poco si nos detenemos a ver las edades en las que se encuentran y este porcentaje de alumnos que cuentan con otros estudios. Generalmente, no es que acaben de salir del bachillerato y entren a esta carrera, sino que han dejado un tiempo sin estudiar, lo que les puede representar algunas dificultades con las habilidades
de estudio, de aprendizaje, tecnológicas y las de lectura y escritura que requiere la disciplina y el nivel. Tienen o han presentado dificultades de readaptación a la modalidad. Es un poco complicado ir desarrollando esta autogestión y autorregulación por parte de los estudiantes. Y también se han presentado dificultades para obtener los materiales de estudio y la evaluación. Aquí en los materiales de estudio algunos han presentado dificultades porque cuando tienen que hacer trámites sí tienen que ir a la facultad y no siempre tienen, digamos, el tiempo o tienen que estar pidiendo permiso en los trabajos, etc. Y ya finalmente las dificultades principales que ellos reportaron van en torno del tiempo, de las exigencias laborales, plazos de entrega estrechos, propia desorganización, falta de disciplina, saturación de actividades y salud. En cuanto al horario que ellos dedican a la semana para estudiar, tiene que ver un poco con la idea que menciona Rojas también, del 98, de que no hay una idea clara de cuánto tiempo se requiere para estudiar, porque algunos de los estudiantes que nos respondieron nos decían que una de las problemáticas es que la gente que ellos tienen cerca cree que es muy fácil estudiar así y que no le tienen que dedicar tanto tiempo y que entonces en la pandemia pues tenían que compartir los dispositivos, etcétera. Entonces, aquí todavía creo que tenemos un reto para la cuestión del tiempo y del esfuerzo que requiere estudiar en una modalidad de estas. Eso es como todo el reporte y pues ahí seguimos trabajando. Así que atenta estoy a las dudas y a las sugerencias. Muchas gracias, Gracias. doctora Iris, sobre todo por su esfuerzo, porque sé que está un poco mala de la voz. Y también una presentación muy interesante. Les felicito a cada uno de ustedes y ahora vamos a pasar a las preguntas. Cedo la palabra a la doctora Annalise. Ella nos va a hacer favor de leernos las preguntas que están en el chat de Zoom y dependiendo de cada persona vamos a dejar que por favor ella ahorita les dará las indicaciones. Muchas gracias a todos por su participación y sobre todo cumpliendo los tiempos. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Contamos únicamente con 8 minutos para concluir esta primera mesa, por lo tanto, bueno, vamos a dar respuesta a las preguntas que nos permita el tiempo. En el chat tenemos aquí algunas preguntas de parte de la doctora Marta Luna. La primera pregunta es para el doctor Mario Durán y dice, ¿qué oportunidades de empleo o ventajas profesionales pueden surgir de completar una estancia híbrido dual en la licenciatura de contaduría? Doctor Mario Durán, si se encuentra usted aquí presente. En este caso contesto yo. Claro, de acuerdo, El gracias. coautor con el doctor Durán. En este caso, bueno, y también atendiendo a la segunda pregunta es de qué tipo de compensación. Aquí, bueno, primero el tipo de compensación aquí ya va a depender de la colaboración que tenga la universidad con la empresa. Por ejemplo, se tiene el caso de universidades tecnológicas donde se da una compensación, perdón, por parte de la empresa de 2,000 pesos. O, por ejemplo, se tiene el caso de la Universidad de Guadalajara, en el que en el programa piloto la universidad otorgaba un apoyo económico de 1,000 pesos. Entonces, en este caso, en cuanto a la remuneración económica, va a depender de cómo se hagan estos convenios universidad-empresa y ver cuál sería la remuneración económica. O la mayoría de ellos se da una constancia laboral, ¿no? Que ya es de experiencia, que ya tienen, que cuentan con cierta experiencia laboral. Y esto, ligándolo con la primera pregunta, pues aquí la importancia de aplicar las estancias duales, pues radica precisamente en, como lo expuso el doctor Durán, en brindar a los estudiantes una experiencia práctica en el mundo laboral, ¿no? Entonces, la idea de las estancias duales, aparte de que van a aplicar lo teórico, también van a ser capaces de desarrollar ciertas habilidades que no se enseñan en los aulas. Por ejemplo,
Ciertas competencias relacionadas, por ejemplo, en contaduría y finanzas se enseñan competencias, por ejemplo, contabilidad, análisis financieros, costos, etcétera, lo cual sí es importante en el mundo laboral, pero hay, por ejemplo, los empleadores también buscan competencias en áreas como liderazgo, la toma de decisiones, la capacidad de trabajar en equipo, que no siempre son enseñadas en la carrera, o por ejemplo otro tipo de software, ¿no? Entonces, lo que se busca, y de ahí la importancia y el desarrollo de esta ponencia y de este artículo, es la importancia que tiene estas estancias duales en la licenciatura de contaduría de formar estas capacidades o estas habilidades que no se enseñan en el aula, ¿no? Y que además van a estar respaldadas por un certificado o una constancia laboral de que tiene cierta experiencia laboral ya en esa área, que a lo mejor si fuera en un sistema tradicional, para generar experiencia laboral, pues les costaría un poquito más, ¿no? Y en este caso, los estudiantes que sean o que apliquen a las estancias duales, pues ya van a tener esa experiencia que tanto se busca en el ámbito laboral. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Edgar. Y bueno, tenemos también dos preguntas para la segunda ponencia, para la doctora Andrea Mena Álvarez. Las preguntas son, ¿cómo se espera que el uso de las TIC en la modalidad no escolarizada impacte en el futuro de la educación y los procesos de aprendizaje? Y la segunda pregunta es, ¿cómo ha contribuido el uso de las TIC a la personalización y adaptación de los aprendizajes en la modalidad no escolarizada durante la pandemia? Buenas tardes a todas y todos. Aquí de nuevo, qué bueno que hay preguntas. Eso es ella que estaban bien atentos todas las personas que tenemos a la distancia y aquí adentro. Pues, ¿cómo ha impactado? Fíjate que uno de los procesos que nosotros nos dimos cuenta es que a nuestra comunidad, tanto docentes como alumnos, no les impactó como a los que eran presenciales normalmente. O sea, la universidad estaba un poco caminando 2 pasos adelante ya con la universidad virtual. ¿Qué hicimos en la universidad para unificar? Porque nosotros usamos Moodle para todo. Creamos nuestra propia plataforma expedita, así rapidísima, ahora se llama Edúcate. Y ese fue el impacto principal que nos hizo a la universidad, que aunque teníamos un sistema operativo para nuestras carreras en línea, tuvimos que migrar al mismo que utilizaron todas las carreras presenciales. Y logramos generar nuestra propia plataforma. También es ambiente Moodle, pero ya es específica para la Universidad Autónoma de Chiapas, cuestiones de institucionales, pero también la amabilidad para que nuestros alumnos, a través de una app que está en conjunción con el programa de Edúcate, así se llama, Educa y una T, en conjunción con ello, los alumnos ya no necesitaban estar 100% conectados. El impacto fue que bajaban a la comunidad donde hubiera wifi, descargaban todas sus actividades y materias y ahora se las pueden llevar en sus móviles, en sus smartphones o en sus tabletas. Y te comento que a través de la DBB Internacional, que es una agencia alemana para el EPJA, Educación para Jóvenes y Adultos, es un símil, aunque no es lo mismo, pero es un símil de ICHEJA o INEA a nivel nacional. Ellos nos donaron tabletas para nuestros alumnos más vulnerables, los que no podían estar con wifi 100% en el Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal, y se les enviaron, muchos vinieron a recogerlo para que ellos nada más descarguen de la app y en la app tengan todo cargado y puedan ir a sus lugares de orígenes a poder trabajar sin necesidad ya de internet. Yo creo que ese es uno de los mayores impactos, que logramos caminar 2 pasos más de como veníamos, así como en un status quo, por ejemplo, de que ya teníamos nuestra universidad virtual, tuvimos que hacer nuestra propia plataforma
repito, llamada Edúcate, y además de hacer nuestra propia plataforma, hicimos una app específica para que pudieran llevarse sus materias los jóvenes a sus casas y poderlo hacer desde un teléfono, desde una iPad, o si lo tuviesen, una computadora, pero ahí podían hacer sus calificaciones. ¿Qué otra oportunidad hubo de mejora o de que pudimos enfrentar? Es que íbamos a una velocidad en un rango de 100 como de 50, y nos adelantamos 15 años en esta materia. Se lograron poner MOOCs, tenemos MOOCs gratuitos en la universidad, si alguien quiere accesar a la liga de v.unash.mx, que es universidad virtual como tal. Tuvimos que hablar con los municipios, como decía, teníamos al inicio de la pandemia, teníamos alrededor de 52 o 53 sedes universitarias. Al finalizar la pandemia, hasta hace un mes más o menos, ya tenemos 83 sedes universitarias, que fue un incremento. Entonces, nos hizo hacer reingeniería. Nos hizo no decir solamente tienes tu universidad virtual, tú eres pionera y ahí vamos. Y así como que tuvimos que tomárnoslas en serio para toda la universidad. Y hoy por hoy todos nuestros maestros suben a plataforma actividades, ya no nos ausentamos en coloquios y demás. Por ejemplo, si ahorita tuviéramos clases, ya tenemos el Edúcate y ahí están sus materias de los alumnos, aunque sean presenciales, para que puedan avanzar y no abandonemos los salones de clases, nada más por ir a una conferencia y demás, que a veces los abandonamos un poco por eso en investigación. Entonces ellos ya tienen todo en plataforma, ya tienen armadas las materias y pueden avanzar en lo que nosotros regresamos o nos aplicamos o te enfermas, el alumno puede seguir avanzando con sus materias. Espero haber contestado a la pregunta. Sí, quedó creo que bastante claro, doctora. Muchas gracias. Bueno, por cuestión de tiempo, ya se tendrá que concluir el espacio para las preguntas. Quedaron en el chat 2 preguntas más para la tercera ponencia. Se le hará llegar a los panelistas cada una de estas preguntas para que puedan contactar directamente a quien las envió. Bueno, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Voy a ceder nuevamente el uso de la voz a la doctora Guadalupe Maldonado Berea. Muchísimas gracias. Pues agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora Annalise, por su apoyo y su cooperación, al igual al licenciado Gustavo, que también estuvo como apoyo técnico, y a cada una de las personas que asistieron al panel. La verdad, cosas muy interesantes. Estuve tomando muchas notas. Es más, también les voy a mandar preguntas, pero ya lo haremos a través de los correos. Bueno, pues terminamos por esta ocasión porque ya ahorita creo que hay un receso por parte de ustedes, sobre todo los que están presencial allá, y nos despedimos y esperemos que sigan disfrutando y aprendiendo con este 5º coloquio. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Gracias.